Muy bien. Entonces, estamos ante la semana 5. Tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Así. Estoy compartiendo pantalla. Muy bien. El curso de estadística es, ¿logran ver mi pantalla? ¿Sí miran mi pantalla, jóvenes? Sí, Ginebra. Ok. Entonces, voy a permitirme hacer un repaso de todas las 5 semanas de lo que es estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una herramienta, es una ciencia y es aplicable a cualquier disciplina del mundo, a cualquiera. ¿De qué se trata la estadística? Básicamente tenemos dos tipos de estadística. La estadística descriptiva, que es la que regularmente utilizamos, es la que colectamos todos los datos, los vamos ordenando, los clasificamos según el interés de nuestro objeto de estudio, hacemos un recuento de los resultados, analizamos, pero lo más importante es la interpretación que le vamos a dar a esos resultados, ¿de acuerdo? ¿Cómo los vamos a interpretar? Y justo, que nos van a servir para tomar decisiones. O sea, tenemos 100,000 datos, pero al final un dato o dos son los que nos van a servir para, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. La estadística descriptiva, entonces, evalúa hechos comunes, evalúa si hay relación o dependencia entre una variable y otra y muchas otras cosas. Con estadística descriptiva, nosotros podemos hacer evaluación de acciones cuando no son muchísimas. En el caso que tenemos demasiados datos, por ejemplo, la población de habitantes en Guatemala son millones, ya no podemos hacer un análisis. Entonces lo que hacemos es tomar muestras. Esas muestras van a ser pequeños grupos representativos que tengan características similares a la población o que de esas muestras dependa lo que nosotros estamos buscando. Es muy importante que nosotros identifiquemos qué muestras nos van a dar realmente 5 o 10 muestras de una población de 15,000 personas, pececitos, o de casas construidas o de proyectos habitacionales, no importa, nosotros vamos a tomar solo unas muestras y a partir de esas muestras nosotros vamos a inferir para hacer un resultado de la población. Las aplicaciones de la estadística, aquí tenemos diferentes ciencias. Sí, me interesa mucho que ustedes se enfoquen en qué aplicaciones tiene la estadística en arquitectura y eso les queda como tarea. Por favor, en materiales, en construcción, en obras, etcétera. O sea, esa es su tarea. Los tipos de datos estadísticos. Dependiendo de los datos estadísticos con los que estamos trabajando, nosotros vamos a ver los diferentes datos. Por ejemplo, una variable continua es como la estatura. Digamos que si la estatura fuera 1 metro, 2 metros, 3 metros, sería una variable discreta con valores exactos. Pero la estatura no es así. Podemos tener personas que miden unos 50, unos 63, unos 78, unos 84, o sea, 1.84 metros, 1.15 metros. Entonces, es continua. Se dice que es un dato, una variable continua. Las variables discretas es cuando tenemos datos exactos. Por ejemplo, ¿cuántas personas tengo en este momento escuchando la clase? Y tengo 11 estudiantes. Las variables nominales son las que definen categorías, o sea, es hombre o es mujer, es niña o es niño, es estudiante, es trabajador, trabaja, no trabaja, o sea, son categorías. Y finalmente las variables jerarquizadas son las que nos dan grados.
en qué grado está usted estudiando. Por ejemplo, en la milicia, los militares tienen grados que ellos tienen que, según valores, según puntuaciones y según esfuerzo, van ascendiendo. O sea, hay jerarquía, ¿de acuerdo? Muy bien, esos son los datos estadísticos. Y el signo de sumatoria o sigma, que lo acabamos de estar viendo en el tema de hoy, que lo que nos permite es hacer sumar los datos. Sumatoria de X, si X tiene estos datos, los sumamos. Sumatoria de Y, si Y tiene estos datos, pues me está diciendo que sume esos datos. Es el signo para sumarlos. Acá en esta me dice sumatoria de X cuadrado, y quiero por favor recalcar que sumatoria de X cuadrado no es lo mismo que sumatoria de X paréntesis elevado al cuadrado. Sumatoria de X cuadrado es cada X lo elevo al cuadrado. Pero lo que está haciendo, la sumatoria de X, la tengo aquí, es 20, la voy a elevar al cuadrado. O sea, son dos temas distintos. Cuando nosotros tenemos subíndices, aquí por ejemplo tengo una tabla donde tengo 11 datos. ¿Ven? Aquí está N, 11 datos. Y X sub Y es el dato. O sea, este es el número correlativo de cada dato. Me está diciendo en el inciso A que yo dé la sumatoria de los datos del 1 al 2. O sea, dato 1 a 2 son estos dos datos. En el inciso B me dice que dé los datos del 2 al 4 según esta tabla. Entonces me está pidiendo 2, 3 y 4. Estos tres datos que son los que ocupan la posición 2, la 3 y la cuarta. Y aquí los datos que están de la séptima a la onceava. Entonces, de la séptima a la onceava posición me está pidiendo los datos que están después del 9. 9, 4, 5, 4, 1. ¿Sí? Y eso es con subíndices. Y acá, que es lo que acabamos de estar trabajando, si nosotros tenemos una tabla y me dicen que encuentre la sumatoria de cada columna, pues es sumar cada dato de esas columnas. Aquí llamo la atención que tengo F por X sub Y, o sea, estas dos multiplicadas, y acá F por X sub Y cuadrado, o sea, la primera columna por la tercera columna. Luego vamos a ver medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Pues prácticamente es un dato que me da un resumen de un grupo de datos. Básicamente se tiene la media, la moda y la mediana. Aquí hay algo que es muy importante que ustedes observen. Cuando tengo menos de 30 datos, yo los puedo manipular y los puedo operar sin ningún problema. Pero si son 40,000, si son 100, si son 80, me costaría muchísimo, entonces tengo que agruparlos. Por el momento, vamos a empezar a trabajar medidas de tendencia central para datos sin agrupar. Es decir, cuando tengo menos de 30 datos. La media es un simple promedio, ¿de acuerdo? Cuando me dicen la media es sacar el promedio de los datos con los que estoy trabajando. Entonces, sumo todos los datos y lo divido entre la cantidad de datos que me dieron. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 datos, entonces lo divido entre 4 y esa es mi media, o sea, un promedio. También tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos la media y son 11 datos. ¿Logran verlo? Con estos 11 datos yo sumo cada uno de esos datos y lo divido dentro de los 11 datos y me da la media. Recuérdense que son menos de 30 datos. Cuando tiene alguna jerarquía los datos que estoy operando, yo no puedo decir que voy a sumar la media así simple y llanamente como lo hice anteriormente. No. Si hay una jerarquía, hay una ponderación, entonces tengo que multiplicar por esa ponderación, pero en decimales, y dividirlo dentro de la sumatoria. Esta sumatoria de las ponderaciones siempre tiene que dar 1, o sea, al dividirlo me va a dar siempre 1, ¿sí? Y aquí tengo el dato real de la ponderación de calificaciones. ¿Por qué? Porque la prueba 1 es un 30%, la prueba 2 es un 30% y la final es un 40%. Si lo aplicáramos a nosotros, a nuestro curso, la prueba 1 serían 10 puntos, la prueba 2 son 10 puntos y la prueba final son 35 puntos. O sea, tendríamos que encontrar el porcentaje
porque la suma de esos 3 exámenes tendría que darme 100%, ¿de acuerdo? La medida de tendencia central para datos sin agrupar, en el caso de una medida geométrica, dice, tengo que sacar la raíz enésima de los números. Aquí tengo 2 números, obtengo raíz cuadrada. Si son 3 números, raíz cúbica, etc. Otra medida de tendencia central es la moda. ¿Y la moda qué es? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿cuál es la moda ahorita de película en el cine? Bueno, me van a decir la que está de moda, la que todo el mundo mira. ¿Cuál es la moda de vestimenta de los jóvenes? La mayor parte anda con zapatos tenis, eso es una moda. ¿Cuál es la moda del corte de cabello? O sea, ¿cómo es como más, qué más se utiliza? En la serie de datos tenemos acá, el ejemplo 1, tengo datos y la moda es el dato que se repite con más frecuencia. En este caso es el 11. En este caso tengo el 11 y el 13. Entonces se dice que esta es una serie bimodal porque tiene 2 modas. Pero también hay serie trimodal cuando tiene 3 modas y amodal cuando no tiene ninguna moda. ¿De acuerdo? Y la mediana. Pensemos nosotros que hay un padre de familia que tiene 3 hijos, la pequeña, la mediana y la grande. La mediana siempre va a ocupar la posición de en medio. Y en estadística es el mismo concepto. La mediana es la posición central. Entonces, si yo tengo 3 datos, la mediana es la posición de en medio, definitivamente. Pero si son 4 datos, yo tengo que hacer la semisuma o el promedio de los datos centrales para obtener la mediana. Revisemos acá. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 datos. La mediana es el número que está en medio. Hay algo que es muy importante y que lo vamos a agregar aquí. Previamente, debe ordenar los datos. Esto es muy importante. Deben ordenar los datos. Si están desordenados, corren el riesgo de equivocarse. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son número par de datos, tomo el promedio de los datos de en medio o la semisuma de ellos. 5 más 7 dividido 2. Ahora, eso es cuando teníamos menos de 30 datos. Ahora vamos a hablar de las medidas. Espérenme. Primero vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Ahí está. Ah, no, ahí estamos. Aquí está, perdón. La media, la moda y la mediana. Sí, aquí estamos. Entonces ahora, medidas de dispersión para datos sin agrupar. Medidas de tendencia central eran la media, moda y mediana, y estas se llaman medidas de dispersión. Lo que hacen las medidas de dispersión es indicarme qué tan dispersos están mis datos. Básicamente, para datos sin agrupar, y esto es bien importante, medidas de dispersión, lo voy a escribir aquí para que no se les olvide. Para datos sin agrupar, porque ya vimos cómo encontrar la medida de tendencia central para datos sin agrupar. Ahora vamos a encontrar las medidas de dispersión, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 datos. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, ingeniera. Ingeniera. Muy bien, me gusta eso. Entonces, la medida de desviación. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Cuando yo tengo 5 datos, lo primero que tengo que hacer es obtener la media. ¿Sí? ¿Cómo obtengo la media de estos 5 datos? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la media de estos 5 datos?
4 más 7 más 9 más 13 más 17, ¿verdad? Y esto lo divido dentro de, ¿cuántos datos son? 4. No. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo divido dentro de 5. ¿Cuánto me da? 10. Perfecto. Entonces, para calcular las medidas de desviación estándar, primero obtengo la media. Muchas gracias. Y la media es 10. A partir de este dato, yo voy a hacer la siguiente operación. Cada uno de los datos menos la media. Aquí dice, ¿ves? Sumatoria de X sub Y menos la media. Y la media yo ya vi que es 10. Media igual a 10. Y recuerden que a la media tenemos que agregarle la barrita encima. Si no, no dice que es media. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Entonces, la media, voy a hacer más separado. Aquí tengo. Si la media ya encontré que es 10, ¿cómo encuentro la desviación estándar para datos sin agrupar? Resto cada dato, 4 menos 10, dentro de barras de valor absoluto. ¿Qué significa eso? 4 menos 10 me debiera dar menos 6, pero como está en barras de valor absoluto, es un 6 positivo. 7 menos 10 me daría menos 3, pero como está en barras de valor absoluto, entonces yo tengo un 3. 9 menos 10, 13 menos 10 y 17 menos 10. Sumo todos estos números y los divido dentro de la cantidad de datos y me da que la desviación media es 4. Ahora encuentro la varianza. Y la varianza es que cada una de esos resultados los elevo al cuadrado. ¿Sí? Si se dan cuenta es la misma operación. Entonces, ¿qué me daba aquí? 6, 3, 1, 3, 7. 6 al cuadrado, 3 al cuadrado, 1 al cuadrado, 3 al cuadrado y 7 al cuadrado. ¿Lo ven? Dividido 5 y obtengo la varianza. Y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Obtuve la varianza. ¿Cuánto era mi varianza aquí? 20.5. Raíz cuadrada de 20.5, la desviación estándar es 4.53. O sea, 4.53 es la dispersión de los datos. ¿Estamos ahí? Ese es el valor de la desviación estándar para datos sin agrupar. Entonces, y aquí tenemos una medida de dispersión para datos sin agrupar, que es el coeficiente de variación. Y se hace una relación entre la desviación estándar y la media de cada dato. Y aquí tenemos un ejemplo. Me dicen, porque, ¿qué pasa con esto? Yo tengo un grupo de 80 personas y lo quiero comparar con un grupo de 5. ¿Puedo o no? Sí puedo si utilizo este coeficiente de variación, porque me relaciona su media con su desviación y la media con la desviación del otro grupo. Al ver cuál de las dos es más grande, o sea, aquí me dice que el primer grupo tiene una media y una desviación con estos datos y el segundo grupo una media y una desviación con estos datos. El coeficiente de variación es más grande en el segundo grupo, por lo tanto, los datos del segundo grupo están más dispersos. Terminamos, cerramos capítulo con los datos sin agrupar y ahora vamos a trabajar para datos, y lo voy a escribir con negro, agrupados, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo datos agrupados, significa que tengo ¿cuántos? Más de 30. 30 o más. Muy bien, 30 o más, muy bien. De 30 para arriba, datos agrupados. Y los voy a agrupar, en matemática diríamos intervalos, pero acá los voy a agrupar en clases. ¿Sí? Así se llama la agrupación que yo hago con mis datos.
No puedo trabajar con 100 datos, qué incómodo. Entonces, hago unos 5 clases y entonces trabajo con 5 grupitos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando los voy a agrupar, el primer término que necesito saber es la frecuencia absoluta. Yo ya los agrupé y voy a ver cuántos números tengo en mi listado inicial dentro de esta clase. Miro cuántos números tengo dentro de mi serie de datos inicial dentro de la segunda clase. Y así voy contando. La frecuencia acumulada, su nombre lo dice. Voy a acumular las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta la represento con F minúscula y la acumulada con F mayúscula. No es necesario que le escriba ninguna letra porque F minúscula es absoluta y F mayúscula es frecuencia acumulada. Y la marca de clase representa a una clase. ¿Cómo la encuentro? Límite inferior más límite superior dividido 2, o sea, el punto medio en cada clase. ¿Cómo hacemos una tabla de distribución de frecuencias? Para eso necesitamos, fijo, siempre ordenar los datos. Ordénenlos siempre de menor a mayor. Luego van a restar el dato más grande menos el dato más chiquito más 1. Para tener un estimado de cuántas clases voy a manejar, yo hago 1 más 3.33 por logaritmo de datos, n. N es cantidad de datos, ¿verdad? Entonces aquí es importante, vamos a quitar esta palabra, y la vamos a poner allá. Sabemos que n es cantidad de datos. Y luego, ¿cuál va a ser la amplitud de cada clase? Pues hago el rango, dividido este dato y ahí me va a dar. Hay 4 reglas que debemos cumplir cuando hagamos la tabla de distribución de frecuencias. La primera, no debo tener 2 valores de frecuencia iguales si están uno a la par del otro, si son subsiguientes. ¿Puedo tener un 3 aquí y un 3 abajo? Sí, pero uno seguido del otro no puedo tenerlo. El número de frecuencias no debe ser 0, de frecuencia absoluta. Aquí es importante, el número de frecuencia absoluta no debe ser 0 en ninguna clase. O sea, si hay alguna clase que no tiene un número, es porque tengo que repetir esa tabla de distribución de frecuencia porque no puedo tener 0. Y aquí viene lo que preguntaba su compañerita Lucía Paola. Las frecuencias suben una vez y bajan una vez. No puedo tener dos picos, 2 ascensos. Solo solamente una vez sube y una vez baja. Y ya. Y mis clases son de 5 a 20. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a tapar lo demás para que no se me distraiga y que me presten toda su atención en esto. El primero tenemos acá, tengo menos de 30 datos, ¿sí? Menor a 30 datos. Ahí está. Si tengo, dejémoslo como está. Ojo con esto, menor o igual a 30 datos, si es mayor, sí está bien. O sea, cuando son menos de 30 datos, los trabajo así. Si son 30 o más, los tengo que agrupar. Sí está correcto el concepto, ¿de acuerdo? Repito, si tengo menos de 30 datos, lo trabajo como lo vimos al principio. Y si son 30 o más, voy a hacerlo como está ahorita. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agrupar los datos. En el examen, yo les voy a pedir que me hagan un ordenamiento. Primero vamos a contar los datos. ¿Cuántos datos hay? Sin que se les escape ninguno. Luego voy a ordenarlos. En este ordenamiento preliminar les voy a pedir que en el examen lo evidencien. No quiero ver ya datos agrupados y ya bien ordenados. Si no significa que lo hicieron copiado. Entonces, tomamos el primer dato que es el 5 y lo escribimos acá. El 6 y el 7, el 8 y el 9. ¿Cuál es mi dato más pequeño? Pues el 5. ¿Cuál es el más grande? 24. Entonces, los puedo agrupar de 5 en 5.
Dependiendo de la cantidad de datos que me dan, los puedo agrupar de 10 en 10 o de 15 o de 20 en 20. Ustedes vean cómo, pero la forma es solo leer una vez los datos. Un 6 va aquí, el 7 va aquí, lo voy escribiendo y ya. Este ordenamiento preliminar tiene valor en el examen parcial. No quiero que de la serie de datos me den de una vez el ordenamiento final, porque eso significa que lo copié. Ok. Aquí tenemos entonces el ordenamiento final. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Determinamos el rango. ¿Cuál es el dato más grande? 25. ¿Cuál es el dato más pequeño? 0. Como están ordenados y le sumo 1, por lo tanto es 26. La amplitud de clase es el rango dividido 1 más 3.33 del logaritmo de n. N dijimos que es cantidad de datos. Y me da que es 3.95. 26 dividido 6.33. 26 dividido 6.33 me da 4.11. ¿Sí? 4.11. ¿De acuerdo? Entonces, 4.11 nosotros lo vamos a aproximar a 4. ¿Estamos? ¿Podemos nosotros hacer esta aproximación? Sí podemos. Aproximado. Ahí está. Ahí está el símbolo. Esto significa que lo vamos a aproximar. ¿Sí? O sea, ese a 4. Eso significa ese signo igual con ese colochito arriba. Entonces, la regla de la manita. ¿Cuál es mi dato más pequeño? 0. Entonces empiezo. 0, 1, 2, 3. La regla de la manita, porque cada 4 números yo voy a escribir una clase. La siguiente clase, ¿qué número sigue? 4. 4, 5, 6, 7. La siguiente clase empieza 8, 9, 10, 11. La siguiente 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23. Y 24, 25, 26 y 27. Aquí ya incluí al último dato, por lo tanto terminé mis clases. Ahora que ya tengo mis clases organizadas, yo me voy al listado original y miro cuántos datos tengo del 0 al 3. Solamente tengo un dato. Escribo 1. Y del 4 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Miren. Del 8 al 11, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Y así nos vamos sucesivamente, del 12 al 15 y hasta que terminamos. Una vez tengo la tabla de distribución de frecuencias. Estas palabras, por favor, son muy importantes y necesito que ustedes lo llamen así. Tabla de distribución de frecuencias. No me digan el cuadro, porque no es un cuadro. Es la tabla de distribución de frecuencias de estadística. Cuando yo ya tengo mi tabla de distribución de frecuencias, yo veo si cumple las 4 reglas, ¿sí? Para definir la amplitud de clase. Y entonces la primera, las frecuencias no son iguales, si son subsiguientes. No tengo un 6,6, no tengo 7,7, no tengo 8,8, 13,13, 3,3, no tengo dos iguales. Sí la cumplo, muy bien. El número de frecuencia no debe ser 0 en ninguna clase. No tengo 0 en ninguna clase. Los números de frecuencia suben hasta un punto y luego vuelven a bajar. 1, 6, 7, 8, 13, 3, 2. Perfecto. Y tengo de 5 a 20 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estoy cumpliendo con las 4 reglas? Sí. Bravo. Entonces procedo a encontrar mis medidas. Vamos a agregar aquí una.
para que nos quede como hemos estado trabajando. Y nos queda con el mismo formato, ¿de acuerdo? Medidas. Elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Como ya la empecé, solo vamos a escribir tabla de distribución de frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, ya la vamos a seguir completando. Para ello, vamos a elegir. Ya teníamos la clase y la frecuencia absoluta. Ahora vamos a agregar la marca de clase, que esta marca de clase me representa cada una de estas clases. El 1.5 quiere decir que es el punto medio de la primera clase. El 5.5 es el punto medio de la segunda clase y así sucesivamente. La frecuencia acumulada es la sumatoria de frecuencias absolutas. La primera frecuencia acumulada, la primera celda, es igual a la primera celda de frecuencia absoluta. Siempre, no importa qué valor tenga. Y luego voy sumando 1 más 6, 7, más 7, 14. 14 más 7, más 8, 22. 22 más 13, 35. 35 más 3, 38. 38 más 2, 40. Y finalmente agregaré una columna de frecuencia absoluta, o sea, la F minúscula por marca de clase. Aplicamos el signo sigma o sumatoria a la frecuencia absoluta y a esta última columna. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen dudas? Ahora vamos a encontrar las medidas de tendencia central. ¿Para qué encontramos la sumatoria de esta columna y de la frecuencia absoluta? Porque esta columna, este valor dividido a este valor me va a dar la media. Miren, sumatoria de f de x sub y dividido sumatoria de f. Entonces, aquí está. La media es esta sumatoria dividido a esta. La moda, el dato que más se repite. Aquí está. Para encontrar la moda, yo busco para encontrar la moda, yo busco la columna de moda. Quiere decir de frecuencia absoluta. Y veo cuál es el número que tiene el dato más grande. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces busco en frecuencia absoluta para encontrar la moda. Por eso se los pinté de verde. La moda en frecuencia absoluta y veo el dato mayor. El dato mayor está aquí en 13. ¿Logran verlo? Entonces, el límite inferior de mi clase modal. Este es cada clase. Este es el límite inferior, que es 16, y este es el límite superior. Me interesa el límite inferior. Entonces, el límite inferior de la clase modal, aquí tengo dos datos importantes y lo que voy a hacer es, lo voy a acercar un poquito más para que me quede esto aquí, así entendemos de dónde viene, ¿sí? Aquí tenemos D sub 1 y D sub 2. ¿Qué es D sub 1 y D sub 2? Aquí está. Voy a hacer un poquito más pequeñito y así no se me pierden. Aquí está. Va. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué es D sub 1 y D sub 2? Pues D sub 1
es igual a la frecuencia absoluta de la clase que tiene la frecuencia más alta. Entonces es 13 menos la frecuencia absoluta anterior. Eso quiere decir F ante. La frecuencia absoluta anterior es 8. ¿Ven? 13 menos 8 me da 5. Y D sub 2 es la frecuencia absoluta más alta menos la frecuencia posterior. O sea, 13 menos la frecuencia que sigue, menos 3. Esos datos los sustituyo aquí en esta fórmula. Como pueden ver, el 16 vimos que era el límite inferior de la clase modal, o sea, donde está la moda más alta. Sustituimos D sub 1, que es 5, y D sub 1 más D sub 2, 5 más 10. Multiplicado por amplitud de clase. Si yo no sé, si yo no hubiera calculado esto y solo me dan una tabla, ¿cómo obtengo la amplitud de clase? Me voy a la primera clase, la primerita. Y entonces cuento cuál es la amplitud en cada clase. Yo digo 0, 1, 2, 3. C es 4, porque es la distancia de 0 a 4. Y me da que la moda es 17.33. ¿Cómo encuentro la mediana? Para la mediana, yo me voy. ¿Qué dijimos que era la mediana? ¿Qué dijimos que es la mediana? ¿Un promedio? No, esta es la media. ¿Qué es la mediana? Acuérdense de un padre que tenía 3 hijas, la pequeña, la mediana y la grande. Entonces, la mediana, perdón. La del medio. La posición central es la que está en medio, es el dato que está en medio. Entonces, para eso, ¿cuántos datos tenemos? En este ejercicio, ¿cuántos datos tenemos? 40. 40 datos, muy bien. Si ustedes observan, tenemos 40 datos, lo cual significa que en la columna de frecuencia acumulada, miren, aquí tengo 40 datos, ¿lo ven? ¿Dónde tengo 20 datos? A la mitad, ¿dónde están contenidos? Aquí tengo 1, 7, 14, aquí tengo 20 datos. Para saber dónde están 20 datos, hago 40 dividido 2, por eso es que la fórmula dice n dividido 2. 40 dividido 2 me da 20. ¿Lo ven? Y entonces, aquí es importante que ustedes manejen bien esta fórmula, porque esto es lo que me está diciendo que donde tengo el dato 20, tengo la mitad de mis datos. ¿Cuál es el límite inferior de esta clase? 12. Entonces, 12 más n dividido 20 menos frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior a 22? 14. 14. Y dividido frecuencia absoluta de la clase modal. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Aquí está, es 8. Por amplitud de clase. No sé cuál es la amplitud de clase, me voy a mi primera clase y cuento. 0, 1, 2, 3. Mi amplitud de clase C es 4. Y ahí obtuve mis medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para datos agrupados. ¿Y cuándo voy a utilizar para datos agrupados? Cuando tenga 30 o más datos. ¿Qué me falta? A medida de dispersión. Afortunadamente en los datos agrupados no tengo que calcular varianza y todo eso, sino que agrego 3 columnas más a mi tabla. ¿Cuáles son esas 3 columnas? Pues la primera es que voy a agregar una columna donde voy a encontrar la marca de clase menos la media. ¿Cuál es la marca de clase?
La marca de clase dijimos que es el punto medio de cada clase y ya lo teníamos. La media la encontramos en el ejercicio anterior, así que es 13.8. 1.5, que es la marca de clase, menos 13.8. 5.5 menos 13.8 con el signo que tiene. Todo signo negativo multiplicado por sí mismo me da positivo. Elevo al cuadrado esta columna, la tengo acá, y ahora esta columna la multiplico por frecuencia absoluta. Esta. Entonces, repito, marca de clase menos media, esta columna elevada al cuadrado, y finalmente esta multiplicada por frecuencia absoluta me da esta columna. Hago la sumatoria, 1324.4, y lo divido dentro de n menos 1. N es 40, menos 1 es 39, y me da que la desviación estándar es 5.82. Jóvenes, y con eso hemos hecho el repaso de todo el primer módulo de estadística. ¿Tienen preguntas? Vamos a detener grabación. Muy bien. Detenemos grabación.